Disfruta dibujando, pintando e ilustrando. Una guía completa sobre el proceso creativo para que encuentres tu propia voz artística a través de las formas y de los colores. Un saludo, espero que estéis bien. Mi nombre es Miguel Francisco Serrano Martino. Soy licenciado en Bellas Artes, arte terapeuta. Y si queréis saber más sobre mí, podéis mirar en mi página web pinturacreativamartino.com. Los audios de este curso son una introducción a los capítulos de un libro que he escrito, para que disfrutéis dibujando, pintando e ilustrando. En él encontraréis ejercicios que podréis compartir conmigo a través del email. Os dejo más información en la descripción. Capítulo 6.2. Morfología. Las unidades. En este capítulo hablaré sobre los diferentes tipos de unidades que constituyen una imagen. Cuando hablamos de las unidades nos referimos a los elementos que componen una imagen. Hay dos clasificaciones de las unidades. Una de las clasificaciones es según la función de los elementos y la otra clasificación es según la complejidad de los elementos. Según la función de los elementos, tenemos tres tipos de unidades. La primera y más importante es la función soporte, es decir, el papel, la cartulina, la madera, el lienzo, es la principal unidad de la imagen, porque es la que, entre comillas, soporta la imagen. Otro tipo de unidades tienen función compositiva y sirven para, como bien dice la palabra, para componer la imagen. Estas unidades las vamos a ver en el capítulo referido a la composición. Y por último tenemos las unidades formales, que son las que vamos a ver aquí un poco con más detalle, y que tienen una función representativa. Son los elementos que en sí vamos a ver en una pintura. Esos colores, esas formas, esas texturas que vemos son unidades formales que representan cosas. Aquí vemos diferente complejidad de estos elementos. Si los elementos son muy sencillos, son los elementos básicos. Si son un poco más complejos, son los elementos secundarios o compuestos. Si son todavía más complejos, son grupos o agrupaciones. Y ya en el nivel más complejo de todos, tendríamos la imagen completa. En el primer nivel, que son las unidades básicas o primarias, que es el nivel más sencillo, tenemos el espacio vacío, espacio en blanco, la superficie del papel. Tendríamos también los puntos, las líneas y las manchas. El espacio muchas veces no se habla de él, como si no fuera un elemento, pero claro que es un elemento, porque en una imagen está ese elemento. La superficie del papel muchas veces no se pinta, y es un elemento, hay que tenerlo en cuenta. Y luego también la textura muchas veces se incluye como elemento, pero desde mi punto de vista no es un elemento, sino que es un atributo, porque lo que hace es darle unas cualidades bien a la superficie del papel, bien al punto, bien a la línea o bien a la mancha, pero no es en sí un elemento, desde mi punto de vista. Luego tendríamos los elementos secundarios que están compuestos a partir de los que hemos visto antes. Luego tendríamos los grupos, que son agrupaciones tanto de elementos primarios como secundarios, y luego, como hemos dicho también, tenemos la imagen completa. Dentro de las unidades y los elementos tenemos que hablar obligatoriamente de los signos. No todas las expresiones gráficas son signos. Yo, por ejemplo, puedo hacer con un palo un círculo sobre la arena y en principio eso solamente será un círculo sobre la arena. Para que eso se convierta en un signo, tiene que ocurrir que alguien le aporte de significado, que alguien le dé significado, ya sea la persona que lo está haciendo o la persona que lo está viendo, que lo está interpretando. Los componentes de un signo son, por una parte, el significante, que es, como hemos dicho en ese ejemplo, ese círculo sobre la arena.
Por otra parte está el significado, que como la palabra bien dice, se refiere al significado que tiene ese círculo sobre la arena. Puede ser bien el sol, la luna o otra cosa. Luego está el referente, que es aquello a lo que se refiere ese signo. Pues si ese círculo sobre la arena es el sol, el referente será el sol real. O si es la luna, el referente será la luna real. Y luego también tenemos el contexto. El contexto es muy importante porque es lo que va a definir mayormente cuál es el sentido que tiene esa expresión gráfica. Por ejemplo, ese círculo que hemos visto en una fórmula matemática será un 0, pero en un texto escrito será la O. Y en un dibujo, como hemos dicho, pues podrá ser la luna, el sol o un balón o cualquier otra cosa. Signos pueden haber de muchos tipos, pero vamos a ver algunas clasificaciones. Por ejemplo, los signos pueden ser naturales o artificiales. Naturales, por ejemplo, sería las nubes negras en el cielo. Y artificiales sería, por ejemplo, la huella de una bota sobre la arena. Luego también tenemos el indicio y la señal. El indicio es de origen natural y la señal es de origen artificial. La señal, pues ya conocemos las señales de tráfico, ¿no? Por ejemplo. Pero el indicio sería, por ejemplo, lo que hemos visto antes, las nubes negras en el cielo, que son un indicio de que va a llover. Luego también hay signos en los que hay una relación de semejanza entre la representación gráfica y aquello a lo que representan. Por ejemplo, el dibujo de una casa, pues se parece a una casa. O un emoticono se parece a la expresión emocional que representa, de felicidad, de enfado, de sorpresa. Y luego también tendríamos los pictogramas, que lo que hacen es representar ideas. Por último tenemos los símbolos, en los cuales no hay una relación lógica entre la expresión gráfica y su significado. Por ejemplo, aquí tendríamos los símbolos religiosos, los símbolos que se utilizan en las matemáticas, en el lenguaje o, por ejemplo, también un logotipo. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado por ahora. Espero que os haya resultado interesante este capítulo. Os dejo una forma de contacto en la descripción por si queréis decirme algo. Y en el siguiente capítulo lo que veremos será las características, propiedades o atributos que tienen las unidades de una imagen. Y nada más, os deseo muy buena tarde. ¡Hasta luego!